Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, verso 12, luego saltamos al 17 y finalizamos en el 22. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. ¿Ciudad qué? Ojo que nos va a servir, marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, ¿junto a dónde? No de turismo, no de turista. Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Verso 20. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Mientras aquellos lavaban las redes, ¿estos qué hacían? Remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su papá, le siguieron. Amén. Tengan la bondad y se sientan, y que Dios diga lo que tenga que decirnos a través de mi boca. Os haré pescadores de hombres. Y el propósito de este mensaje está implícito en la imagen que está ahí usted observando. Y es que usted entienda que Dios, como nuestro alfarero, y nosotros como barro que somos, tiene la potestad de hacer de nuestras vidas el instrumento que Él quiera. ¿Qué se necesita? Que usted esté dispuesto. Ese es el objetivo. Dios, como alfarero, tiene toda la autoridad de hacer con el barro lo que quiera. Pero solo pide una cosa, y es que el barro esté dispuesto. Porque aunque Dios es soberano y todo lo puede, sin embargo, Dios creó al hombre con la capacidad de decidir, con la capacidad de elegir. Y por eso Él dice, por ejemplo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y no me quiere abrir, yo me meto. ¿Cierto que así no dice? Y abre la puerta. Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está dispuesto a hacernos pescadores de hombres, pero siempre y cuando haya un barro, siempre y cuando haya una vida, sin importar la edad. Ojo con eso. No, es que ya yo no tengo edad para eso. No importa. Moisés dijo: los días de nuestra edad son 70 y lo más robusto 80, y Dios lo llamó a los 80 años. Así que la edad no importa. Solo lo que importa es que la vasija, que en este caso es usted y soy yo, le diga: alfarero, aquí estoy. Hazme. ¿Hazme qué? Pescador de hombres. Y cuando Dios escucha ese permiso, cuando Dios escucha esa o ve esa actitud, hermano, créame que de la manera que usted ni pasa por la cabeza, va a ganar almas para el Señor. Cuando un pescador de hombres lo es porque Dios lo hizo pescador,
hermano querido, eso le fluye, eso le sale y gana a las personas sin tanta cosa. Es cierto que no todos aquí somos evangelistas, pero todos sí podemos hacer obra de evangelista. ¿Estamos de acuerdo? Pescadores de hombres, ¿para qué? No para recibir el título. Hoy uno ve taxistas que son graduados en X o Y profesión, pero son taxistas. Y Dios no quiere que usted reciba el título de pescador de hombres simplemente de título, no. Pescador de hombres, como veíamos en el pastico ayer, para ganar primero mi casa. Yo quiero ganar primero a mis hijos. Ya me gané a mi hija, ahora quiero ganarme a mi hijo. Pescador de hombres para ganarme a mi familia. Pescador de hombres para ganarme a los que están conmigo en el trabajo. Aleluya, ¿cuántos estamos captando, amados? Quedó claro el objetivo, ¿cierto? Entonces por eso está ahí la mano del alfarero trabajando con el barro. Por favor, a ver si me entendieron. ¿Qué necesita Dios para hacerte pescador de hombres? Permitírselo. Permitírselo. ¿Cómo? Estando dispuesto, Señor, yo quiero ganar a ese vecino que me la tiene aplicada, Señor. Me lo quiero ganar para ti. Quiero ganarme, Señor, a mi papá, que es duro, Señor. A mi mamá o a mi hijo, quiero ganármelo. Hazme pescador de hombres. Digamos, gloria a Jesús. Listo, pare de contar. El barro no tiene que preocuparse porque yo quiero ser tal vasija, pero ¿cómo? No se preocupe, simplemente en la rueca y deje que el alfarero trabaje. Yo estaba pensando algo. ¿Quién era Abraham? Un idólatra y un anciano solo, pero Dios lo hizo padre de muchas naciones. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Pensaba también en Moisés. Era un príncipe de papi y mami en el palacio del faraón, y luego pastor de ovejas en el desierto, 80 años. Pero Dios fue el que lo hizo libertador de su pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, y además lo hizo profeta de Israel. ¿Quién lo hizo? Dios. Pablo, ¿quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor, enemigo acérrimo de los cristianos. Cuando a él le mencionaban Jesús, era como si le insultaran quién sabe qué cosa. Y perseguía a los cristianos, pero Dios lo hizo un predicador del evangelio y a los gentiles. ¿Quién hizo esa obra? El Señor. Abraham tiene de usted y yo, y es que él era hombre de carne y hueso. Moisés también, común, hombre de carne y hueso. Saulo de Tarso, también común, de carne y hueso, es decir, barro. Y Dios lo hizo con ellos lo que quiso hacer con ellos. Yo les pregunto, si Dios hizo con ellos lo que hizo con ellos, ¿acaso no podrá de hacer de nosotros, que somos también barro de carne y hueso, pescadores de hombres, evangelistas y, por qué no, pastores, maestros, predicadoras? Entonces yo creo que con estos ejemplos que he mencionado ya tenemos una idea de que Dios sí puede. Él puede, o sea, para Él no es imposible. Si usted no sabe cómo ganar a sus padres hasta la fecha, permita que de este programa Dios te haga pescador de sus padres. Si no has sabido cómo ganar a tu esposo o cómo ganar a tu esposa, permita que de este gran programa
el Señor te haga pescador de tu esposo, pescador de tu esposa. Y cuando hablamos de pescador, por si hay algún amigo por allá, estamos hablando de ganarlo, no para llenar el templo de Pugla Esperanza, sino para que se ocupe, o más bien para llenar el cielo. Eso es pescar hombres, ganar al pecador, ganar al perdido, para que viva para Dios. Hermanos, un aplauso más grande al alfarero. Os haré pescadores de hombres. Después de esto que he mencionado, ocupémonos en el relato de Mateo capítulo 4, donde está la frase: os haré pescadores de hombres. Y saqué unos puntos aquí. Hice una observación al texto y quiero compartirla. Quiero contarles lo que yo observé. Y para poder entender bien esta frase de os haré pescadores de hombre, necesitamos unir la escena que está en Lucas capítulo 5, que es el mismo momento. Mateo habla un aspecto y Lucas menciona un aspecto más amplio. Entonces, haciendo estas dos uniones, escuchen por favor lo que yo observé. Me di cuenta de algo, y es que el Señor, antes de decir os haré pescadores de hombres, primero permitió que una serie de cosas pasaran para poder decir esa frase sencilla: os haré pescadores de hombres. Y créame, eso fue lo que me llamó más la atención. Uno cree que la frase está aislada. No, pero hay unas cosas que Dios hizo primero y que no las hizo porque sí, no porque es que como quien dice, a medida que iba pasando yo iba actuando. No, estoy seguro, Dios es de planes. Dios no improvisa, aunque Él es Dios, Él no improvisa. Y Él es de procesos. Primer día una cosa hizo, segundo día hizo otra cosa. Y yo estoy seguro, y les estoy hablando por el Espíritu Santo, que Dios, para decir os haré pescadores de hombre, o como Lucas dice, desde ahora serás pescadores de hombre, permitió que pasaran una serie de cosas. Primero, ¿qué pasó primero? Mateo capítulo 4 verso 17, ahí está lo primero. Lo primero que pasó para poder el Señor decir os haré pescadores de hombre fue, número uno, que el Señor comenzó a predicar. Dice Mateo 4:17, desde entonces, ¿desde cuándo? Juan fue encarcelado. Y entonces el Señor se fue a Galilea de los gentiles. Y Él no se quedó callado. Juan está encarcelado, pero la palabra no está presa y no había más quien predicara. Así que Él empezó dando el ejemplo. Comenzó a predicar solo. ¿Y cuál era el mensaje del Señor? El mensaje de Jonás, ¿cuál era? En 40 días Nínive será destruida. ¿Y cuál era el mensaje del Señor? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No más. Entonces yo me imagino al Señor, ay no, pero es que para yo predicar, para yo hablar. Hermano, el Señor empezó a predicar, como ya lo enseñé en las bienaventuranzas, en medio de una cultura religiosa como los esenios, los fariseos, los saduceos, los celotes, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y aparte de eso, la predicación de Juan, que era el bautismo para arrepentimiento. Y el Señor dijo, no, aquí voy yo. Fue lo primero que hizo el Señor. ¿Qué fue lo primero? Él solo comenzó a predicar. Lo segundo que observé de esos dos pasajes es que la gente, en vez de espantarse, se agolpó. ¿Pero por qué se agolpó?
Porque la predicación de Jesús iba acompañada de milagros. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y había un manco por ahí y le dijo que recupere su mano, y salió la mano. Y había un paralítico por ahí y el Señor decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Vuelva a caminar, usted vuelva a caminar. Y caminaba. Y entonces empezó a regar la fama. Hay un nuevo predicador, ya no es Juan el Bautista. Eso está en las redes, YouTube, Facebook, en todo lado. Jesús se empezó a regar la fama. Y la gente, por recibir el beneficio del milagro, se agolpaba. Pero detrás del milagro estaba la predicación. Y fue lo segundo que observé. Este evangelio, como no es un evangelio que viene de la IPUC directamente, o viene del pastor o de un hombre, sino que es un evangelio que viene de Dios. Cuando usted predica el evangelio como Dios lo manda, hay detrás de esa predicación un milagro que le sigue, un milagro que le acompaña. ¡Gloria a Dios! El evangelio no es hablar mal de las sectas. El evangelio no es hablar mal de aquellos o aquellas, no. El evangelio es predicar lo que la Biblia dice, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. Y cuando alguien entiende el evangelio, sabe entonces que a través de la muerte y la resurrección de Cristo hay vida eterna y justificación para el que cree en Él. Y detrás de ese evangelio, ¿qué dijo el Señor? Y estas señales seguirán. Amados, ¿están entendiendo aquí? Lo tercero que yo observé es que el Señor ve que la multitud sigue, ¿no? Le sigue. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que el Señor no llevó a la multitud al coliseo más grande de Jerusalén. Perdón, de Galilea, de Capernaum. No, me lo voy a llevar a allá donde esté el coliseo y que me alquilen sonido, porque ni siquiera la luz existía. ¿Sabe para dónde se lo llevó? Para el mar. O sea, su meta era irse al mar. Y no de turista. Y no echarse un bañito allá a la playa, a broncearse. No. Dice la Biblia, Mateo 4:18. Ahí está lo tercero. Andando Jesús junto al mar de Galilea. ¿Por qué cree que se fue el Señor al mar? Porque ya empezaba a darle cuerpo, como cuando hay un feto, ¿cierto? El feto como feto no tiene forma, pero a medida que pasan las semanas ya se empieza a notar: ay, viene un varoncito. Así es, Jesús empezó a predicar solo, como que no hay forma, pero ahora ya hay una pista bien. Se fue para el mar. Mar, peces, mar, pescadores. ¿Estamos entendiendo, amados? Entonces eso fue lo cuarto que observé, lo tercero, perdón, que llevó a la multitud no a la plaza central, sino a la costa, donde precisamente habían pescadores. Lo cuarto que observé es que estando junto al mar, y ya aquí entra Lucas, estando junto al mar, y claro, la gente, usted sabe, vea, a Dios lo que más le interesa es que la gente escuche el evangelio primero. Y claro, la gente con la necesidad: a mí, sáname, a mí, venga. El Señor dijo: no, yo necesito un púlpito, yo necesito un altar, yo necesito algo. Y vio 2 barcas. Y no fue casualidad, escuche bien. Cuando vio las 2 barcas, vio a 2 hombres que estaban, ¿qué? Lavando las redes. Ojo, mar, barcas, redes, pescadores. ¿Y qué le dijo el Señor? Y lo quinto que observé, eso está en Lucas 5:2. Y lo quinto que observé fue que el Señor no se subió en la barca de Andrés, no se subió en la barca de otro. ¿En la barca de quién se subió? Lucas capítulo 5, el verso 3.
Y entrando en una de aquellas, él es el dueño y entró. ¿La cual era de quién? De Simón. Ay, ¿de quién es esta barca? No, él sabía que era de Simón. Simón era el líder impulsivo. Usted cuando lee los evangelios siempre va a encontrar que el primero en hablar era Simón. Era como el arrebatado. Era el que decía sí sin antes pensarlo bien. Y algunas veces le salió y otras veces se metió en problemas, como la vez que le cortó la oreja a Malco. Pero ese líder, o sea, el Señor sabía que la gente que él iba a llamar, había uno allí entre ellos que iba a ser como ese, que iba a entrar, iba a meterse, iba a ser el catalizador. Y se subió en la barca, ¿de quién? De Simón. Y le rogó, porque el Señor es caballero. Oiga, ¿cuántos creen que nuestro Dios es caballero? Le rogó que la apartase de tierra un poco, y luego, como maestro, se sentó a enseñar. ¿Dice la Biblia o no? Enseñaba desde la barca. Y yo aprendí dos cosas aquí. Número uno, usó la barca de Pedro para que Pedro escuchara más de cerca su voz. Y número dos, usó la barca de Pedro porque iba a mostrarle un milagro para poder decirle lo que le dijo al final. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando de cerca? Si el Señor quiere hacerte pescador de hombres, Él no solo quiere hablarnos de cerca. Si quiere y tiene que hacer un milagro estos días, lo hará para que te convenzas que Él tiene el poder de hacer contigo lo que quiera. Un aplauso al que todo lo puede. Lo sexto que observé y me llamó la atención es que después de que terminó de predicar, ¿y quién escuchó bien el mensaje? Pedro. Más que Andrés y más que la multitud, Pedro. Así que Pedro, mientras lavaba las redes, estaba escuchando, hermano. Y cuando yo me imagino Jesús predicando en vivo y directo, si Jesús a través de nosotros los hombres da su palabra y uno siente la presencia de Dios, ahora ¿cómo será la palabra de la boca directa de Dios, hermano? Yo me imagino a Pedro, hermano, con esa piel como de gallina, no por el agua del mar, sino por la palabra que estaba oyendo del Señor Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando terminó de predicar, fue lo sexto que observé, y sabiendo que Pedro, porque el Señor sabía que Pedro y los demás no habían pescado nada, se habían trasnochado la noche anterior y no habían pescado nada. Así que sabiendo la escasez con que se encontraba y queriéndoles recompensar por el favor que le hicieron. Vea, y quiero hacer un paréntesis, el que le sirve a Dios, Dios lo recompensa. Hermano, hágame un favor, sírvale a Dios en esto. No tengo tiempo. Te vas a perder la multiplicación de los peces. Hermano, ¿será que usted puede tal cosa? Lo hemos nombrado líder de Refán para tal cosa. No, conmigo no cuente. Te vas a perder la pesca milagrosa. Si Dios te llama y te pide la barca prestada y que la retires un poco, no te niegues, porque detrás de eso que le haces para Dios, cuando le sirves a Dios, cuando haces algo para Dios, Dios te dará la recompensa. Él mismo te la dará. Alabado su nombre. Así que cuando terminó de predicar, ¿sabe qué le dijo Dios a Pedro? Cuando terminó de hablar, léanlo, le dijo: boga mar adentro. Deja remendar las redes. Boga mar adentro, léanlo, amado, léanlo. Y echad vuestras redes para pescar. No puedo, pastor, ¿por qué? Tengo que pagar una deuda, así que tengo que trabajar. No te niegues, porque si te niegas te perderás la bendición. Más bien diga sí al Señor y Dios algo hará con tu deuda, se lo aseguro. Solos los hombres de fe lo entendemos y lo hacemos.
Claro, el espiritual ubica las cosas. No es que, listo, uy, era la oportunidad que yo esperaba para ya liberarme. No, por favor. Lo séptimo que observé es que Pedro primero le echó mano a su razón, a su habilidad. Es decir, no desaprendió. Y resulta que para uno hacer lo que Dios dice, tiene que aprender a desaprender primero. Hay gente que tiene arraigado paradigmas y si no rompe con esos paradigmas, no pueden hacer caso. Y Pedro se arraigó a su razón primero, a su habilidad. ¿Y qué le dijo? Señor, toda la noche, ¿usted cree que no hemos estado trabajando? Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero al final como que se le alumbró el bombillo. Pedro diría, pero con esa palabra que yo escuché, que cuando me hablaba yo sentía algo, no tuvo otra que decir, más en tu palabra, en lo que yo he oído, en lo poquito que oí, en tu palabra, echaré la red. Hermanos amados, no es tu estrategia la que va a funcionar, no es la palabra tuya la que va a funcionar. El reino de Dios se construye con los materiales de Dios, con las ideas de Dios, con los métodos de Dios, con las estrategias de Dios. En tu palabra echaré la red. No, hermano, hagamos tal cosa porque yo la vi en tal iglesia y funcionó. Pero es que no toda la vida funcionan. No es en mi palabra, no es en la estrategia de fulano, es en tu palabra. Una alabanza al Señor. Oye, hermano, ¿y qué pasó? Pero mire usted el proceso. Todo lo que Dios hizo primero para llegar a la frase que nos ocupa. Lo octavo, el milagro pasó. Lucas capítulo 5 del 6 al 7. Y como lo hicieron, como el Señor dijo, ¿qué sucedió? Léanlo por favor. Y habiéndolo hecho, encerraron, léanlo amados, esa gran cantidad tiene para mí una respuesta y es que no se pudo contar. ¿Cuántos peces hay? No, se me perdió la cuenta. Como 3,000. Ya sé por qué le digo como 3,000. Y encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Digamos gloria a Dios. Y el 7 dice que le tuvieron que hacer señas a los otros para que vinieran y les ayudaran. Oye, hermano, y la pesca fue tan grande que se llenaron ambas barcas. Un aplauso al Dios que es sobreabundante. No te niegues cuando Dios te llame. Hay poder en Jesús. Oiga, y aquí empieza el desenlace, sí, de la escena. Y lo noveno que observé es que todo esto tenía que pasar así. Todo tenía que pasar así para Pedro caer de rodillas. Y con ese acto de rodillas reconocer, tú eres el alfarero, tú eres el que todo lo puedes, tú eres el soberano, tú eres el Señor. Dígame qué hay que hacer, porque dice el verso 8 y 9, viendo esto Simón Pedro, ¿quién? Simón Pedro, el que prestó la barca y demás, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y el verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Cuántos creen que todo esto estaba planeado por mi Cristo? Hermanos amados, vea, yo les voy a decir algo que siento por el Espíritu Santo. Si el Señor, para hacerte pescador de hombres y profundizar en tu conciencia,
profundizar en tu mentalidad esta expresión: os haré pescador de hombres. Si usted le dice: Señor, yo estoy dispuesto a que hagas conmigo lo que quieras como alfarero que eres, estoy seguro que si Dios tiene que hacer un milagro para mostrar su gloria y creas que Él puede hacer de ti pescador de hombres, Él lo hará hasta que reconozca que Él es el soberano, que Él es el Señor. ¡Aleluya! Hay poder en Jesús. Y después de esto, cuando el Señor lo ve de rodillas, oiga, ¿cómo lo vio? Es decir, el barro dispuesto. El barro estaba por allá retirado, pero ahora sí, el barro está de rodillas, como diciéndole: aquí estoy. Igual que Pablo de rodillas: ¿qué quieres que yo haga? ¿Será que puedo? Ahora sí. El Señor, ¿qué le dice? Y es lo 10º que yo observo. El Señor lo dijo en Lucas 5:10. ¡No temas! Desde ahora. Ese desde ahora quiere decir: aquí comenzará para ti una nueva escuela. Aquí comenzará para ti un nuevo proceso. Desde ahora serás pescador de hombres. Oiga todo lo que pasó para Dios decirle esto. Y esto me da a entender que hasta que Pedro no se pusiera en las manos del alfarero, el alfarero no haría con él lo que pensaba hacer. Hasta que tú no te pongas en las manos de Dios, Dios no trabajará contigo. Hermanos amados, pónganse en las manos de Dios. Vea, si Pedro no se hubiera puesto en sus manos, no hubiera pasado nada. El Espíritu Santo te lo está diciendo clarito: humíllate. Porque eso de arrodillarme es decirle: Señor, no, Señor, es que yo no tengo estilo, yo ya perdí, Señor. Yo antes sí hacía, iba y venía y hablaba, pero ahora ya perdí, me siento un pecador. Ya siento que perdí muchas cosas, hasta el don del Espíritu Santo. Ya no es conmigo. No, sí es contigo. Hermanos que están allá en las redes: yo hubiera ido al culto, ya está. No pasa nada. Allá está el Señor contigo. Pero entiende el mensaje. Él quiere decir: os haré pescadores de hombre. Pero para podértelo decir, todo el proceso para que entres como el barro en sus manos. ¿Y qué pasó después? Hermano, el verso 11, y eso fue lo último que observé. Mire la respuesta. Léanlo, por favor. Y cuando trajeron... Pare. Ellos no dijeron: uy, nunca habíamos pescado así. Uy, vamos a seguir así porque el negocio va a poner bueno. No, con esta pesca todos los días nos llenamos los bolsillos de plata. Uy, no, vamos a seguir así. No. A mí me llama la atención que ellos, en vez de pensar así, ¿qué hicieron? Dejándolo todo claro. No quiere decir que pues, se me quedan ahí. No, ahí hay una... Está implícito muchas cosas. Obviamente vendieron, pagaron deudas, hicieron... Y no, colgaron no los guayos, las redes. Y dejándolo todo, léanlo, le siguieron. Y como le siguieron, ¿qué hizo el alfarero? 3 años y medio los preparó. ¿Sí o no? Los preparó, número 1, enseñándoles la palabra. No tengo tiempo para hablar de ello. Número 2,
Ellos comprendieron el llamado. Judas no lo entendió y por eso terminó mal, pero ellos le siguieron. Y en esos 3 años y medio el Señor les dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban el don del Espíritu Santo. Los hizo pescadores. Y finalicemos, hermano querido, Hechos capítulo 2, el verso 36 al 42. Rápidamente, Hechos capítulo 2, verso 36 al 42. Sepa pues quién está hablando: Pedro. Ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué hizo la gente? Se compungieron de corazón. ¿Por qué? ¿Quién estaba hablando? ¿El pescador de peces? El pescador de hombres. Hermano querido, le voy a decir algo en el nombre del Señor. Puede que hasta aquí alguien le diga: no me hable más. Me choca cada vez que me predica. Así me lo dijo alguien a mí. Cuando me llame ya no me hable más. Si tú eres un pescador de hombres, moldeado por el Señor, cuando tú hables, aún los que no estén de acuerdo o no quieran escucharte, tendrán que pasarles algo en el corazón, aunque se nieguen. Algo los quemará adentro, algo arderá adentro. Porque no está hablando fulano o fulana, está hablando el que Dios hizo pescador de hombres. Porque no está hablando él, el que siempre, no. Y puede que no le hagan caso, pero el que está hablando es el pescador de hombres. Se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro, hermano, sacó la carnada y la puso. ¿Qué le dijo? El mismo de Jesús: arrepentidos, solo que ahora se le agregó algo: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Oiga, un mensaje sencillo, pero era un pescador de hombres. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en el 39? Porque para vosotros es la promesa y para cuanto el Señor llamare. Y el verso 40, ¿qué pasó? Dice la Biblia: y con otras muchas palabras testificaba y les decía, les animaba: sed salvos de esta perversa generación. Todos el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No se quedaron en el ay, muy bonito, no. Fueron bautizados y se añadieron a los 120 como 3,000 personas. Tanto que la red se rompía, tanto que no cabían en el aposento alto, tanto que no cabían en el templo, tanto que no cabían en el Coliseo, y la red se rompía. Pónganse de pies, amados.